tal, compañeros? Mi nombre es Gilberto Alonso Escobar Quiñones. Mi equipo está presentado por Gustavo Ezequiel Tavares Sánchez, Luis Antonio Gómez Vázquez y Miriam Guadalupe García Medina. Vamos a presentarles el tema de propiedades de los elementos de acuerdo a la tabla periódica. En energía de ionización, las fuerzas electrostáticas que se dan entre los electrones y los protones de un átomo son las responsables de varias variedades de sus propiedades químicas y físicas. A su vez, los electrones de valencia son los responsables de las interacciones entre dos o más átomos, por lo que resulta importante conocer cómo es la interacción electrostática entre el núcleo y los electrones de valencia. La energía de ionización es un parámetro que nos ayuda a medir esta interacción. Los procesos de ionización están implicados en la formación del rayo durante las tormentas, en la generación de luz en las pantallas de plasma, en las lámparas fluorescentes y son la base de la espectroscopia de masas. Número de electrones. Asimismo, el número de oxidación es positivo. Para asignar los números de oxidación se siguen las siguientes reglas. 1. Los átomos de los elementos libres tienen un número de oxidación de 0. 2. Los átomos en un elemento molecular tienen un número de oxidación de 0 porque los electrones están compartidos de la misma forma. 3. Algunos elementos casi siempre tienen un número de oxidación con el que se les reconoce independientemente del elemento con el que se cambia. 4. En algunos elementos representativos el número de oxidación es el del grupo al que pertenece. 5. Los compuestos son eléctricamente neutros, por lo tanto la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que lo forman da como resultado 0. Como la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental captura un electrón y forma un ion mononegativo. Dado que se trata de energía liberada, pues normalmente al insertar un electrón en un átomo predomina la fuerza atractiva del núcleo, tiene signo negativo. En los casos en la que la energía sea absorbida cuando ganan las fuerzas de repulsión, tendrá signo positivo. Se expresa comúnmente en el Sistema Internacional de Unidades en kilojoule por mol menos 1. También podemos recurrir al proceso contrario para determinar la primera afinidad electrónica, ya que sería la energía consumida en arrancar el electrón a la especie aniónica mononegativa en el estado gaseoso de un determinado elemento. La actividad es la capacidad del elemento de atraer electrones de otro elemento. Para determinar la electronegatividad hay que tener en cuenta que existen tres tipos de enlaces: iónico, no polar y polar. Si el resultado de la diferencia es de 0 a 0.4 es enlace no polar, quiere decir que las fuerzas de electronegatividad de los elementos es similar, manteniéndose en equilibrio. Si es de 0.5 a 1.6 es enlace polar, quiere decir que un elemento tiene mayor fuerza de electronegatividad, mostrando que los electrones están más cerca del elemento más fuerte, provocando que en ese extremo se provoque una ligera carga negativa y por la cercanía de los electrones y de otro extremo se provoque una carga positiva. De ahí el nombre de enlace polar, ya que hay dos polos. Si es de 1.7 o más, es considerado enlaces iónicos. Son iones que se conforman por aniones que son de carga negativa y cationes que son de carga positiva. En conclusión, la tabla periódica de los elementos químicos nos sirve para la identificación
de las propiedades químicas y físicas de los elementos existentes en nuestro planeta. La tabla periódica de los elementos está incompleta o se considera incompleta teniendo en cuenta que la séptima línea de los elementos está inconclusa. Asimismo, el uso de la tabla periódica facilita el uso de los elementos en base a su comportamiento químico. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.